pastillas para dormir, que también pues son un peligro porque de momento tú tomas la pastilla para dormir, pero cuando la tomas más de cierto tiempo se vuelve adictiva, entonces ya no la puedes soltar, ya te cuesta mucho trabajo soltarla, ya necesitas tomar esa pastilla porque si no, no duermes. Y no es que no te hayas curado de la enfermedad o del estrés, sino que simplemente te volviste adicto a ese medicamento. También está la pérdida o el aumento de peso, puedes estar demasiado delgado o con mucho sobrepeso. Y pues mencionábamos también problemas de salud por agentes patógenos, pues al disminuir también lo que es nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico deja de protegernos porque está en un estado de alerta, en el que tiene que utilizar toda la energía de la que dispone nuestro cuerpo pues para hacer frente a esa situación. Y mucho de lo que estamos viviendo en la actualidad por esta pandemia es eso, el estrés. Y el estrés, lejos de ayudarnos, pues nos está perjudicando porque vivimos alerta, vivimos desafortunadamente compartiendo mucha información innecesaria sobre esta pandemia, y me atrevo a decir que es innecesaria porque es una información repetitiva. Tienes, por ejemplo, en tu cuenta de WhatsApp de tu celular, tienes que el mismo mensaje te lo mandan 25, 30 o 40 personas al mismo tiempo. Y además tú ya lo viste en las noticias, en las redes sociales o en la televisión, entonces nos estamos malamente saturando de una información que nos mantiene en un estado de alerta, nos mantiene en un estado de estrés. ¿Y qué es lo que sucede? Que al nosotros vivir en ese estado de estrés le estamos dando más pauta y le estamos dando más fuerza a ese virus para que se propague porque baja nuestro sistema inmunológico. Entonces es importante que nosotros aprendamos a manejar este estrés, y para manejar este estrés tenemos que ser conscientes de lo que está pasando, tenemos que ser conscientes, como decía esta frase que escuché, debemos de tener una muy mínima preocupación y una muy máxima determinación, acatar las reglas que están poniendo pues los gobiernos de cada país. Y pues tener una cantidad muy mínima, casi nula de preocupación, ¿no? Simple y sencillamente la cantidad de preocupación necesaria pues para que tú lleves a cabo tus medidas de higiene como lo han propuesto, que a final de cuentas pues lo único que nos han dicho es lávate las manos correctamente, báñate, no tengas ropa sucia. Si sales o tienes que salir por alimentos o por cualquier otra cosa, pues llega y lava las suelas de tus zapatos, ¿no? O desinfecta la calle, lava tu patio, lava la banqueta. Ese tipo de cosas pues nos ayuda muchísimo. Eso es tener la máxima determinación de actuar con esa disciplina que tenemos, pero pues es simple y sencillamente reducir al máximo el factor estrés, porque si reducimos el factor estrés, permitimos que nuestro sistema inmunológico actúe como debe de actuar. Es importante, y aquí hay mucha confusión en cuanto a los términos, porque al ser este nuevo virus una cepa nueva, como lo han llamado, pues nuestro sistema inmunológico no lo registra. No lo tiene registrado, mejor dicho, tiene que hacerle frente cuando se presenta. Pero si nosotros tenemos el factor estrés, eso debilita nuestro sistema inmunológico, y nuestro sistema inmunológico entonces ya no va a tener la cantidad de recursos necesarios para poder hacerle frente a ese nuevo intruso, a ese nuevo virus. Entonces debemos de entender esa parte. Sí es cierto que puede ser una nueva cepa, sí es cierto que el sistema inmunológico pues no lo tiene considerado, pero también es cierto que si nosotros nos sentimos en estrés, nos sentimos en pánico, pues nuestro sistema inmunológico va a tener menos herramientas porque no va a tener energía para hacerle frente. Y muy por el contrario, todavía le ingresamos el miedo
y le decimos, chin, ya me contagié y ahora me voy a morir porque ya vi que hubo quién sabe cuántos muertos en cada país, ¿no? Y a cada rato estamos con el factor estrés, con el factor miedo, revisando toda la información, viendo noticias, viendo por aquí, por allá, y estamos enfermando nuestra mente. No nos damos cuenta de que estamos enfermando nuestra mente, de que estamos tomando precauciones a veces innecesarias. Por ahí también sale una persona diciendo que hagas gárgaras de cloro, que hagas no sé qué, que hagas este tipo de cosas que realmente no son necesarias. Lo único que tú necesitas hacer es seguir las recomendaciones que te están poniendo, ¿no? No nada más en tu país, sino la Organización Mundial de la Salud. Lávate las manos, ten una excelente higiene y asunto arreglado. No hay que generar este factor de estrés. Y esto en este caso se está, pues lo acabamos de mencionar, dando por la cuestión de este nuevo virus. Sin embargo, hace no mucho tiempo, me parece que fue como a mediados del año pasado, también se lanzó una iniciativa en muchos países, incluyendo México, para reducir la cantidad de estrés a nivel laboral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el estrés, también nos hemos dado cuenta, o muchas personas, muchas empresas ya se han dado cuenta de que el estrés reduce de igual manera la capacidad de producción, la capacidad efectiva de los empleados dentro de las empresas. Si nosotros tenemos a nuestros empleados en estrés, su capacidad de producción va a ser menor. Es decir, este factor estrés es algo que también ya se ha estado tomando en consideración desde hace tiempo. Las grandes empresas ya le están poniendo atención, porque de verdad genera un gran riesgo. Como dice aquí, signos que presentamos mejor cuando hay demasiado estrés: diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores y achaques frecuentes, dolores de cabeza, falta de energía o falta de concentración, problemas sexuales, rigidez en mandíbula o cuello, cansancio crónico, problemas para dormir o dormir demasiado, malestares estomacales, el uso forzoso de alcohol o drogas para poderse relajar, la pérdida o el aumento de peso y problemas en general de salud por agentes patógenos. Entonces, podemos ver que muchos de los padecimientos comunes por los que una persona va y visita a su médico de cabecera o visita a su terapeuta es precisamente por cualquiera de estos. Son padecimientos muy comunes. Y cuando le dices a la persona, oye, tienes que reducir el estrés, te dice, pues no puedo, tengo que tener el estrés, ¿no? Y nos vamos y nos creamos en la cabeza 1001 historias con tal de no soltar el estrés. Nuestra mente es muy ágil para no soltar lo que cree que nos está haciendo falta, ¿sale? Y no es que la mente sea nuestra enemiga, no, esa es otra idea muy absurda que se ha generado. Nuestra mente no es nuestra enemiga. Nuestro cerebro está programado para mantenernos vivos, ¿ok? El problema está en las creencias que nosotros le metemos al cerebro. Entonces, cuando vienen ese tipo de personas que traen demasiado estrés y le dices tienes que bajar el estrés, lo primero que te dicen es no puedo, y ya automáticamente se bloquearon, nos bloqueamos y decimos no voy a soltar el estrés. Y ese es un grave problema, el no querer soltar el estrés. Como cuando le dices a un alcohólico, oye, tienes que soltar el alcohol, y lo primero que te responde un alcohol es no, yo no tengo problemas con el alcohol, yo lo puedo dejar cuando yo quiera, ¿sale? Y esa es una de las grandes mentiras. Cuando tú le dices a una persona tienes que bajarle al estrés, tienes que bajarle a tu ritmo, y la persona te dice no puedo, simple y sencillamente nos estamos negando a soltar ese estrés por preocupaciones, como ya mencionamos, pues por problemas incluso como problemas económicos y ese tipo de cosas. Entonces tenemos que tener la confianza. Todo llega en tiempo y forma, y todo ahí siempre hay una manera de resolverlo. Decía también un factor, mejor dicho, podemos decirlo así, un método hindú, que dice que si tú tienes la capacidad de resolver un problema, pues no te preocupes. Y si no tienes la capacidad de resolver el problema, tampoco te preocupes. Por mucho que te preocupes, no lo vas a poder resolver, ¿ok? Y si tienes la capacidad de resolverlo y te preocupas de más, entonces tampoco lo vas a poder resolver.
Entonces, mantente tranquilo, deja que las cosas fluyan, deja que las cosas salgan y sigan el ritmo que tienen que seguir. No hay por qué sentir ese estrés, ¿ok? Y bueno, otro de los factores que están afectando en la actualidad, cuando hablamos o escuchamos hablar sobre esas famosas compras de pánico, es precisamente el factor pánico, ¿ok? Aunque bien la Real Academia de la Lengua Española reconoce el origen de la palabra como proveniente del griego pánicos, que pues posteriormente pasó al latín, y también se reconoce que está relacionado con el dios Pan. El dios Pan, cabe mencionar que era un dios que, pues haciendo un pequeño paréntesis, el dios Pan pues vivía en los bosques, ¿okay? Y pues ayudaba mucho a los agricultores, pero pues tenía una forma mitad toro, mitad humano. Tenía una apariencia de fauno. De hecho, una imagen muy parecida de este dios salió en una película que se llama precisamente El laberinto del fauno. Es el dios Pan de la mitología. Sin embargo, pues la Real Academia no explica la raíz de esta palabra, ¿no? Es decir, Pan, pues por un lado es como el nombre del dios, y viene con el sufijo ico, del griego, que significa casa o ver. Es decir, etimológicamente la palabra pánico se producía al ver o entrar en la cueva o la casa donde se supone que moraba el dios Pan, aunque pues no todas las personas podían verlo, así que pues pánico se refiere a ese miedo a lo desconocido que produce un temor externo, o un temor extremo, mejor dicho. El trastorno de pánico es un tipo de trastorno de ansiedad, ¿ok? Causa pues ataques de pánico, que son sensaciones repentinas de terror sin un peligro aparente. Por eso es que vemos o vimos al principio, hace no mucho tiempo, las famosas compras de pánico, donde se agotaron en las tiendas el papel higiénico, ¿no? Y todo porque dijeron que uno de los síntomas probables de esta pandemia, de este virus, pues era la diarrea. Entonces volvemos a lo mismo. La causa de ataques de pánico son sensaciones repentinas de un terror sin un peligro pues aparente, ¿ok? Porque pues la mayoría de las personas que estuvieron ahí pues compraron muchísimo papel de baño, pero pues la gran mayoría de ellas muy probablemente ni siquiera resulten infectados de ese virus. La persona que sufre pues este trastorno, la persona puede sentir como si estuviera perdiendo el control de las cosas. También puede presentarse síntomas físicos tales como la sensación de peligro o de fatalidad inminente. Es decir, aunque nosotros sintamos que no estamos sintiendo este pánico, el hecho de que traigamos alterado nuestro sistema y estemos y no muevas esto y no toques aquello porque te vas a pegar o te vas a caer, o no salgas porque te vas a contagiar nada más de que asomes la nariz al patio, y ese tipo de cosas, pues es un peligro de fatalidad inminente que está causado por un trastorno de pánico a un nivel muy diminuto, sí, pero pues a final de cuentas ahí está presente. También está el miedo a perder el control o el miedo a la muerte. Está la sensación de taquicardia o palpitaciones, sudor, temblores o ciertas sacudidas, la falta de aliento o la presión en la garganta, escalofríos, sofocos, me siento sofocado, la persona se siente sofocada, náuseas, calambres abdominales, dolor en el pecho, dolor de cabeza, muchos dolores de cabeza,
mareos, sensación de desvanecimiento o de desmayos, sensación de entumecimiento u hormigueo y sentimientos de irrealidad o de desconexión.